Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra unidad de soluciones químicas. Específicamente vamos a hablar de los tipos de soluciones y los factores que afectan la solubilidad, ¿ok? Entonces comencemos. Ya, lo primero es recordar, ¿cierto? Lo que vimos en la sesión pasada, la clase pasada. Así que para eso, por favor, en su cuaderno escriban los tipos de soluciones químicas y cuáles son las características que posee cada una de ellas. Ya recordemos que son tres tipos de soluciones químicas. Recordemos también que cuando hablamos de soluciones químicas nos referimos a las mezclas del tipo homogéneas en fase acuosa, en agua, ¿ya? Todas las soluciones que se hacen en agua, ¿cierto? Serían las soluciones químicas si son homogéneas. ¿Ok? Entonces son tres, ustedes las escriben, ¿ya? Continuamos. La naturaleza de las soluciones químicas. Eh, ¿A qué se refiere esto? La naturaleza de las soluciones químicas. Toda solución química puede o no tener iones, ¿ya? O producir iones, ¿cierto? En agua. ¿Esto a qué se refiere? Que cuando un compuesto entra en contacto con el agua, puede o no producir iones. ¿Y qué es un ion? ¿Cierto? Nosotros lo vimos el año pasado. Es toda sustancia cargada eléctricamente, ¿ya? Entonces, al entrar en contacto con el agua, ciertos compuestos se van a separar y van a producir eh, algún tipo de moléculas cargadas. Por ejemplo, tenemos el NaCl, ¿cierto? Perdón, que es la sal de mesa. Y la sal de mesa, cuando entra en contacto con agua, se transforma en Na más Cl menos. Y ahí, ¿cierto? Tenemos dos tipos de carga positiva y carga negativa, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, la capacidad de la producción de iones en solución acuosa, pero también tenemos otro tipo de compuestos, ¿cierto?, que no van a producir iones al entrar en contacto con el agua, como por ejemplo la glucosa que es C6H12O6, se solubiliza en agua, ¿ya? Pasa a un estado pasa a un estado acuoso, pero se mantiene como glucosa, como azúcar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un tipo de solución química que en este caso no es productora de iones y, ¿cierto? Eso tiene una denominación. Se habla de electrolitos, ¿ya? ¿Y qué es una solución electrolítica entonces? Va a ser una solución en la que haya presencia de iones y por lo tanto conduzca la electricidad, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo digo que voy a hacer una solución de agua con sal, con NaCl, voy a producir una solución electrolítica. Pero si por el contrario la hago con glucosa, no voy a producir una solución electrolítica, pero en ambos casos tengo una solución química, ¿ok? Entonces, veamos, ¿el soluto forma iones en agua? No, por lo tanto, no es un electrolito. Si no forma entonces iones en agua, estamos hablando de que ese compuesto no es electrolito. Si forma iones en agua, estamos hablando de que es electrolito. Si se ioniza, o sea, todo el compuesto, todas las moléculas de NaCl se transforman en Na con Cl-, vamos a hablar de que es un electrolito fuerte. Si por el contrario, no todas, sino que solo una parte de las moléculas se transforma en ion, vamos a hablar de un electrolito del tipo débil. Entonces, nosotros sabemos que la sal es un electrolito del tipo fuerte. Y un ejemplo de electrolito débil es el HCOOH. El ácido fórmico es un electrolito del tipo débil. Cuando se divide en agua, tenemos H más COOH menos. Pero la trampa es que también se mantienen algunas moléculas como HCOOH, ¿ya? Entonces, tenemos un electrolito del tipo fuerte y un electrolito del tipo débil, ¿ya? En general, no se vuelve a escribir, ¿ya? Esto lo hago solamente para que se entienda la idea.
cuando yo tengo un electrolito del tipo débil, no vuelvo a escribir la molécula al otro lado de la reacción, porque estas moléculas justamente no reaccionaron. En este caso lo hago solamente para que se entienda la idea de que en un electrolito del tipo débil va a quedar una parte sin transformarse en electrolito. ¿Ok? ¿Y cómo se ve eso en la realidad? De esta forma. Nosotros tenemos acá una solución que está llena de moléculas de agua y que por lo tanto no conduce la electricidad. ¿Sí? Aquí tenemos una molécula del tipo neutra que está solubilizada en el agua y no conduce la electricidad. Esto pasaría con la glucosa. Por otro lado, tenemos los iones, ¿cierto? Negativo y positivo, y por lo tanto, como hay una gran cantidad de cargas, vamos a ver que hay una gran cantidad de corriente eléctrica, y por lo tanto, ¿cierto? Se prende la ampolleta. Y por último, vemos que aquí hay algunas que están ionizadas, pero hay otras que no están ionizadas. Entonces tenemos un electrolito del tipo débil y por lo tanto hay una conducción menor de electricidad. Entonces, la pregunta que cae de cajón es: ¿el agua como tal, agua pura H2O, conduce la electricidad? Me gustaría que me respondan esa pregunta ustedes, ¿ya? Ok, continuemos entonces. ¿Qué cosa va a afectar a la naturaleza o a la solubilidad, en este caso, de las moléculas en el agua? Lo primero, las interacciones. ¿Qué interacciones? Las distintas fuerzas intermoleculares que se produzcan entre las moléculas del soluto y del solvente. Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo que les expliqué, ¿cierto? En la clase pasada. Existen las fuerzas de London, las fuerzas de Van der Waals y los enlaces por hidrógeno intermolecular, ¿cierto? Algunas de esas ya las expliqué en la clase pasada y son las más importantes. Pero ¿qué tenemos que entender de todo este tipo de fuerzas? Es que son distintos tipos de interacciones, ya sea por electromagnetismo, ya sea por apolaridad, pero de todas formas son interacciones que van a ayudar a que se aumente la solubilidad en algún tipo de solución, ¿cierto? Dependiendo si son polares o apolares, ¿ya? Va a depender ahí qué tipo de fuerza es la que va a actuar. ¿Qué otro tipo de factores afectan la solubilidad de los solutos en las soluciones químicas? La temperatura. Ya la temperatura es un factor súper importante en las soluciones del tipo acuosa, ¿ok? Aquí podemos ver en este gráfico que tenemos la solubilidad por gramos de sal en 100 gramos de agua, ¿ya? Y lo que vemos nosotros es que al aumentar la temperatura comienzan en general, ¿cierto?, a aumentar las solubilidades, ¿ya?, de los distintos compuestos que hay presentes, ¿cierto?, en la solución, en comparación, ¿cierto?, con la solubilidad de la sal. Esto está hecho de forma comparativa, porcentualmente, ¿ya? Entonces vemos, ¿cierto?, que a distintas temperaturas la solubilidad, perdón, no está hecho porcentualmente, está hecho por gramos. Ya, aquí vemos cómo la temperatura va afectando a la mayoría de los elementos, exceptuando, ¿cierto?, el sulfato de cesio. Todos aumentan su solubilidad, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto?, vemos la temperatura sobre los gases disueltos en agua. La solubilidad, aquí vemos que la solubilidad va disminuyendo, ¿ya? Pero esto realmente se relaciona a que los gases van escapando de la muestra y por lo tanto se salen de la solución y se escapan como a la atmósfera, y por eso disminuye la solubilidad, por este escape que tienen. Entonces, acá vemos que la temperatura, ¿cierto?, va a afectar de forma positiva a los iones que se solubilizan en agua cuando son sólidos, y cuando son gaseosos produce que estos se escapen de la solución, ¿ya? ¿Qué afecta entonces o qué aumenta la solubilidad de los gases en una solución? La presión, ¿ya? A mayor presión yo aumento la solubilidad del gas en una solución química, ¿ok? Y hubo un señor que creó una ley, que es el señor Henry, ya, que creó justamente la ley de Henry, que nos dice que a una temperatura constante
Si yo aumento la presión, aumento la solubilidad del gas en solución. Por lo tanto, si yo disminuyo la presión, también voy a disminuir la solubilidad del gas, ¿cierto?, en la solución. Y eso se relaciona de acuerdo a esta fórmula, donde tenemos la solubilidad o concentración del gas, le vamos a llamar concentración del gas, ya más que solubilidad. Concentración del gas va a ser igual a la constante de Henry por la presión parcial de gas. Entonces, si yo aumento este numerito de aquí, este resultado va a aumentar. Si yo disminuyo este numerito de aquí, este resultado también va a disminuir. ¿Ok? Estamos hablando de una proporcionalidad del tipo directa. Si aumento uno, aumenta el otro. Si disminuyo uno, disminuye el otro. Por último, hagamos entonces el ejercicio que aparece en el libro. Si ustedes se dan cuenta, gran parte de esto sí está tomado desde su libro de texto. Pueden revisarlo, pueden echarle una leída. Si hay algo que no les queda claro, me pueden enviar algún mensaje para contestar. ¿Ya? Entonces, hagamos el ejercicio que aparece que dice la constante de Henry es tanto tanto, considerando esta información calcular. ¿Ya? ¿Cuál es la solubilidad? Ocupamos entonces, ¿cierto?, esa formulita y vamos resolviendo los ejercicios. ¿Ya? Como les digo, cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar. Espero que tengan una excelente semana y recuerden respetar la cuarentena porque es muy importante. Un abrazo a todos. Chao, chao.